Hola, buenos días. Esta es la clase número 65 acerca de macrosomía y embarazo múltiple. Mi nombre es Samuel Adir Gabriel Flores y esta clase fue asesorada por el doctor Nieto Landeros y la doctora Mireya Cruz Gutiérrez. Bueno, el propósito y los objetivos de la clase están aquí presentes y los pueden revisar más adelante. Vamos a empezar con el crecimiento fetal normal. Este se divide en tres fases. La primera fase es durante las primeras 16 semanas de gestación, con la hiperplasia, que es un aumento rápido del número de células. Una segunda fase que abarca hasta la semana 32, que está unida de una hiperplasia con una hipertrofia. Y una tercera fase, que es una hipertrofia, que está sumada a una ganancia de grasa y glucógeno. Esta se da por una velocidad de crecimiento de hasta la semana 15 de 5 gramos por día, hasta la 24 de 15 gramos por día y a la semana 34 de 30 gramos por día. El desarrollo fetal va a estar determinado por dos principales factores, el suministro materno y la transferencia de este suministro hacia el feto. Esto es lo que nos va a determinar cuál va a ser el curso de desarrollo fetal durante el embarazo. Además del genoma, este nos da el potencial de crecimiento, es el que nos va a establecer hasta un límite de cuál puede crecer el feto. Para el crecimiento se utilizan tres importantes factores: la insulina, los factores de crecimiento similares a la insulina y la regulación del aumento del peso. Estos factores son los que estimulan la división y la diferenciación celular, que es lo que vimos anteriormente. Además, el tejido adiposo produce leptina, que regula el peso y la masa adiposa neonatal, además de las adipocinas. Entre mayor o menor disponibilidad de glucosa tenga el feto, se va a ver alterado el crecimiento fetal, en este caso a la alta. Y también los triglicéridos determinan cierta parte del crecimiento fetal. Ahora entrando en materia de la macrosomía, como tal la macrosomía fetal es un término no muy exacto. Sin embargo, la ACOG ha determinado en 2019 que se trata de un feto con un peso estimado superior a 4.500 o 5.000 gramos. También existe un término más específico llamado grande para edad gestacional, o por sus siglas en inglés, LGA. Este es un feto o incluso recién nacido cuyo peso es superior al percentil 90 para su edad gestacional y también para su población específica. Sin embargo, solo por esto no implica un crecimiento anormal, simplemente que está superior al percentil 90 a esa edad gestacional. Un ejemplo es un feto de 39 semanas y si estuviera arriba del percentil 90, que para este caso es 3.900 gramos, se puede decir que es grande para edad gestacional. Además, nuestra bibliografía base del Williams de la 26 edición habla de un crecimiento anormal por un peso arriba de 2 desviaciones estándar de su población específica. Por ejemplo, a las 40 semanas, el límite normal sería hasta 4.500 gramos. La macrosomía fetal es muy importante porque conlleva más riesgo para el embarazo, principalmente trauma durante el parto y posibles complicaciones por esto, hipoglucemias neonatales y también problemas respiratorios al nacimiento. A largo plazo se ha visto, y pues vamos a ver más adelante, que conlleva a una obesidad o resistencia a la insulina para el feto. Esta es una escala, o son los percentiles que se tiene para edad gestacional basado en población americana. Esto fue en el 2011. Se recomienda y se vio que lo más ideal es medir a los fetos de acuerdo a su población específica, porque claramente por su genoma no puedes comparar de una manera exacta poblaciones que llevan mucha diferencia de su complexión. Por eso se recomienda que sean y se formen tablas específicas de acuerdo a la población y a sus regiones. En este caso, recordemos que es arriba del percentil 90 lo que abarca macrosomía. Entonces, esta es una tabla útil para compararla, sin embargo, puede llegar a ser inexacta de acuerdo a la población con la que la usemos. Hablando acerca de la epidemiología, la macrosomía tiene una prevalencia en los recién nacidos vivos a nivel mundial, considerado arriba de 4.000 gramos de 9% y arriba de 5.000 gramos solo del 0.1%.
En Estados Unidos, un fetos arriba de 4.000 gramos llegaba a ser hasta del 7% de recién nacidos vivos, importante, y arriba de 4.500 gramos de 1%. En países de bajos ingresos, de mayores a 4.000 gramos, se veía que podía variar desde 1 a 5%, y esto nos lleva a la conclusión de que existe una gran variabilidad entre los países, y como factor importante los niveles de ingresos y su conformación morfológica, que ya genética. Por eso llegamos a lo mismo, que se recomiendan usar los percentiles locales y si no hay, investigarlos para poder establecerlos. Hablando de México, hasta un 5.4% llega a ser arriba de 4.000 gramos. Llegando otra vez a los riesgos de la macrosomía, los podemos dividir en varios, en maternos, los fetales, los neonatales y también en la infancia a largo plazo. Hablando de los maternos, pues nos puede llevar un trabajo de parto prolongado, porque obviamente es un producto muy grande que puede complicar el parto. También puede llevarnos a parto vaginal asistido o por cesárea, daños al tracto genital por laceraciones, hemorragias posparto, incluso puede llegar a una ruptura uterina. Hablando de los fetales, durante el trabajo de parto podemos llegar a una distocia de hombros que nos puede llevar a un traumatismo, perdón, del plexo braquial o incluso fracturas. Y también nos puede llevar a la asfixia por la misma distocia, una complicación en el trabajo de parto. También existe un alto riesgo de muerte fetal en fetos con un peso mayor a 5.000 gramos. Hablando de los riesgos neonatales, nos podemos encontrar con hipoglucemia posparto en el feto, problemas respiratorios, policitemia o incluso algunas anomalías congénitas. Y hablando de la infancia a largo plazo, podemos encontrar niños con obesidad, con intolerancia a la glucosa, con síndrome metabólico e incluso puede existir una remodelación cardíaca que esto provocaría, o nos encontraríamos un aumento del espesor en la íntima media de la aorta y también de la masa del ventrículo izquierdo. Acerca de la fisiopatología de la macrosomía, pues imagínense, desde 1954 ya se tenía la idea de que la macrosomía era causada por una hiperglucemia materna intermitente y que esto llevaba a una hiperinsulinemia fetal. Esto se logró comprobar gracias a la medición del péptido C, que era aumentado en el cordón fetal. Esto, además de la hiperinsulinemia, nos llevaba, gracias a que es similar a los factores de crecimiento, a un crecimiento fetal excesivo e incluso a la dismorfia de los órganos por la remodelación. Podemos encontrar la remodelación. En 2008, el estudio de la JAPO afirmó que esto podía pasar incluso en pacientes no diabéticas, que eso es un factor muy importante. Además, podemos encontrar en las pacientes diabéticas una elevación del factor 1 de crecimiento similar a la insulina en la sangre del cordón y también una sobreexpresión de la lipasa en las diabéticas, que si recordamos influía también en el crecimiento fetal. Además, los lípidos, los ácidos grasos libres o los ácidos grasos que no han sido esterificados o incluso los ácidos grasos derivados de los triglicéridos en la segunda mitad del embarazo pueden llevar a obesidad o a un aumento de transporte hacia el feto. Todo esto nos lleva a que entre más grasa neonatal tengamos, puede haber más cambios cardiológicos, cardíacos morfológicos. Esto es muy importante. Sin embargo, también se teoriza de que debe de haber más factores que influyan en el crecimiento fetal, como los podemos ver en el embarazo, que disminuye la actividad física materna, puede aumentar el flujo sanguíneo uteroplacentario, el tamaño de la placenta también puede ser mayor y también puede haber un gradiente de concentración transplacentario aumentado o incluso puede haber un aumento de las capacidades de la transferencia placentaria. Podemos ver que varios de estos factores están relacionados con los primeros que vimos acerca del crecimiento fetal, ya sea que sea un suministro extra hacia el feto o un aumento de la transferencia de este suministro normal, que puede llevarnos a un aumento excesivo del feto. Los factores de riesgo son bastante claros y son principalmente tres: la obesidad, la diabetes o un embarazo postérmino. También puede ser la multiparidad,
una edad materna avanzada, incluso padres de mucha estatura, porque ya vimos que también está determinado por un factor genético, tener y haber tenido hijos macrosómicos previos, e incluso los factores raciales y étnicos, como ya vimos. La diabetes materna es, es predisponente a dar neonatos de arriba de 4.000 gramos, es lo que se ha visto. Y también una hiperglucemia en el tercer trimestre del embarazo predispone más y aumenta el riesgo a tener un feto con macrosomía. Unos valores de laboratorio que nos pueden ayudar a ser predictivos es la hemoglobina glicosilada y la glucosa en ayuno. Una vigilancia de estos y una alteraciones en estos valores nos pueden hacer una idea de cómo pueden hacer el feto. Esto además de los métodos diagnósticos que veremos más adelante. Se hizo un estudio acerca de la prevalencia del el peso grande para edad gestacional en pacientes diabéticas y no diabéticas, comparando el IMC previo al embarazo. Entonces se vio que en pacientes no diabéticas con un IMC normal había una prevalencia de hasta 7.7% de macrosomía. Y hablando de un IMC previo con obesidad ya mayor a 30, había una predisposición de hasta 12.7%. Esto comparándolos con pacientes previamente con diabetes o diabetes gestacional, con un IMC normal tenía un 13.6% y con obesidad antes del embarazo llegaba hasta una prevalencia de 22.3%. Entonces podemos ver que tan solo con tener diabetes gestacional ya aumenta el riesgo, la prevalencia de macrosomía, e incluso más que tener obesidad sin diabetes antes del embarazo. Y si hablamos de un IMC con obesidad y además diabetes gestacional, pues tenemos de hasta un 22.3%, o sea, casi un cuarto. Entonces, el IMC previo se puede usar también como un predictor y además si se acompaña con diabetes gestacional. Acerca de su diagnóstico, pues principalmente es con una ecografía bidimensional en 2D, acompañada de la fórmula Hadlock. Esta fórmula utiliza ciertos criterios como la circunferencia de la cabeza, la circunferencia abdominal y la longitud del fémur. Con esto se establece un peso y se compara con con las mediciones de la población específica. Esto debemos de recordar que si solo hacemos una sola medición entre la semana 29 y 34, si solo hacemos una, entonces no podemos estar totalmente seguros de que sí sea macrosomía. Esto se debe porque al final del tercer trimestre hay un crecimiento acelerado. Entonces, si solo hacemos una única medición, no nos podemos quedar con la idea de que ya tiene macrosomía. Se tiene que hacer comparación de acuerdo a antes y también seguimiento estrecho para poder afirmar si sí tiene macrosomía o no. También otras fórmulas que se pueden utilizar es la Warsop modificada por Shepard, pero la fórmula Hadlock es la más usada y la más común. Acerca del tratamiento, pues son las mismas recomendaciones para evitar, lo principal es evitar utilizando los factores de riesgo. El ejercicio durante el embarazo disminuye el riesgo de macrosomía. Si se cuenta con diabetes mellitus, pues lo ideal es utilizar la insulinoterapia o porque esto, regular la glucemia produce una reducción en el riesgo y en la prevalencia de macrosomía. También la ACOG estableció que no se recomienda, no hay suficiente evidencia para sugerir una inducción profiláctica al trabajo de parto antes de las 39 semanas. Esto se podía llegar a pensar porque si uno con su lógica establece que, pues si es un feto muy grande, pues entonces hay que interrumpir el embarazo antes, ¿no? Para que no se llegue a un crecimiento excesivo. Sin embargo, aún así son muchos los riesgos, por lo mismo que la ACOG, entonces no recomienda hacer una inducción profiláctica al trabajo de parto. Lo ideal y lo que es más usado es la cesárea electiva. Esto para disminuir el riesgo de distocia de hombros, que es lo principal y lo que puede causar un mayor daño.
Esto nos puede llevar a una lesión del plexo braquial o incluso las fracturas. Lo ideal es una cesárea planeada para mujeres con diabetes que tienen un peso fetal estimado arriba de 4.250 o 4.500. Esta medida ha logrado disminuir la distocia de hombros desde un 2.4% hasta un 1.1%. Entonces lo ha logrado disminuir hasta la mitad de lo que ya se tenía. Y en mujeres sin diabetes se sugiere una cesárea planeada cuando el feto es menor a 5.000 gramos. Entonces recuerden, si ya tiene diabetes, entonces el peso fetal estimado límite puede ser 4.250 o 4.500. Si no tiene diabetes, podemos establecer hasta 5.000 gramos. Y la distocia de hombros en diabéticas que se dejaba podía llegar hasta un 30% de prevalencia y en no diabéticas un 5%. Entonces, como ya hemos visto y ya estamos viendo, la diabetes es el principal factor de riesgo acompañado de la obesidad. Entonces, se deben intentar hacer medidas para disminuir este riesgo y que sean partos o cesáreas más fáciles de manejar. Este es un esquema que se utiliza en la GPC, pero lo importante que quiero que vean es que si logramos tener un peso fetal estimado por ultrasonido arriba de 4.000 gramos, ya ofrece directamente una cesárea electiva, que es lo que recomiendan. Entonces, o si son de 3.800 a 4.000 gramos, entonces se puede intentar inducir el trabajo de parto, siempre y cuando se valore que la pelvis materna está preparada para ello, o incluso si tiene menos de 4.800, se puede dejar y no tiene descontrol metabólico, no tiene enfermedad vascular y no tiene una muerte fetal previa, se puede continuar hasta la semana 40 o 41. Sin embargo, recordemos, arriba de 4.000 gramos, generalmente se ofrece una cesárea electiva. Ahora continuamos con la segunda parte de la sesión del embarazo múltiple. El embarazo múltiple, su definición más clara, es un embarazo con presencia de dos o más fetos dentro del útero. Así de simple. Un embarazo que tenga dos o más fetos dentro del útero. Podemos llegar al embarazo múltiple por dos caminos, ya sea por dos o más fecundaciones. Esto nos va a llevar a un embarazo múltiple dicigoto, o una fecundación que luego se acompañe de una duplicación del cigoto. Esto nos va a llevar a un embarazo monocigoto. Entonces, de cualquier forma, es un embarazo múltiple. Sin embargo, esto vamos a ver que es muy importante establecer si es dicigoto o monocigoto, porque cada uno está acompañado de diferentes complicaciones. En 2013 se vio que hasta un 3% de los nacidos vivos pueden ser producto de un embarazo múltiple. Y esto se vio que hasta un 15% de las muertes infantiles eran acerca de embarazos múltiples. Esto nos ha llevado a que una mortalidad infantil es 4 veces mayor en gemelos y hasta 12 veces mayor en triates, en embarazos múltiples de 3 fetos. Entonces, como vamos a ver más adelante, el riesgo para toda la parte del embarazo se aumenta, tan solo por ser múltiples, y muchas veces se aumenta de acuerdo al número de fetos. Por ejemplo, en problemas fetales que nos podemos encontrar es peso bajo al nacimiento o malformaciones congénitas o incluso parto pretérmino, que es lo más común. Como problemas maternos, hay 2 veces más riesgo de desarrollar preeclampsia, una hemorragia puerperal o una muerte materna. E incluso podemos encontrarnos placenta previa o sus diferentes clases de placenta acreta. Y el riesgo de histerectomía es hasta 3 veces mayor en dos fetos, en gemelos, o hasta 24 veces mayor cuando hay 3 fetos. El mecanismo del embarazo múltiple lo tenemos que dividir y clasificar y lo tenemos que describir de acuerdo a 3 criterios: la cigosidad, la corionicidad y la amnionicidad. Esto quiere decir la cigosidad, el número de cigotos; la corionicidad, el número de coriones, el número de placentas; y la amnionicidad, el número de sacos, el número de amnios. Entonces, podemos encontrar dicigotos, recordemos, es una fecundación de dos óvulos al mismo tiempo, y esto nos va a llevar a los gemelos que se conocen como fraternos o gemelos mellizos.
También podemos encontrar los monocigotos, que son productos de un solo óvulo fecundado con una división temprana. Esto nos va a llevar a los gemelos idénticos. Entonces, recuerden, entonces, que los dicigotos son los más comunes también. Y que estos, como su nombre los dice, son dos cigotos originalmente. Y los monocigotos es un solo cigoto originalmente, que se divide en dos. La corionicidad, pues podemos encontrar de acuerdo al número de coriones, monocoriónico o dicoriónico. Y la amnionicidad, monoamniótico o diamniótico. Entonces vamos a encontrar que los gemelos disigóticos son dos óvulos fecundados, que recordemos que son los mellizos o los cuates, también los conocen. Es el embarazo múltiple más común. Y este es genéticamente son un par de hermanos normal, no son idénticos. Y generalmente son sexos opuestos. Generalmente, porque hay ciertos casos específicos que pueden ser monocigotos y también son sexos opuestos, pero en la mayoría, cuando son sexos opuestos, podemos mm, asegurar que son dicigotos. Entonces, esta es la comparación. Un solo óvulo con un espermatozoide, estamos hablando de monocigotos, entonces, monocigotos y dicigotos, que es este caso, son dos óvulos con dos espermatozoides cada uno. Entonces, cada uno, en este caso, van a tener placentas distintas y sus apnios separados. Y en monocigotos podemos encontrar una misma placenta y pueden o no compartir un saco. Estos son los gemelos idénticos. Entonces, recordemos, los monocigotos principalmente están relacionados con técnicas de reproducción asistida o fecundación in vitro. Y de acuerdo al momento de la división, es qué tan separados o qué tan compartidos van a tener el saco y la placenta. Esta es una división, un post-fecundación. Entonces, debe ser menor a 72 horas y vamos a encontrar, o sea, menor a 4 días, vamos a encontrar dos embriones, tenemos dos embriones, dos apnios y dos coriones. Entonces, su descripción quedaría como un embarazo monocigoto, dicoriónico, diamniótico. Dos coriones, dos apnios. Entonces, esto nos dice que tienen placenta independiente cada uno o puede tener una placenta fusionada, que son dos placentas, pero que se llegaron a fusionar. Entonces, estos son los dos casos que podemos tener como dicoriónicos diamnióticos. Una placenta independiente para cada uno o una placenta fusionada para que, dan suministro a los fetos. Cuando la división ocurre del día 4 al 8, entonces vamos a tener un blastocisto, perdón, pero con dos embrioblastos, con un solo corion y dos apnios. Entonces su descripción sería un embarazo monocigoto, monocoriónico y diapniótico. Entonces es aquí como lo tenemos, un solo blastocisto, pero con dos embrioblastos. Este va a tener un corion compartido, pero con cada uno con su saco. Cuando la fecundación se da al día 8, entonces vamos a tener dos embriones, un solo corion y un solo amnios. Entonces, como vemos, entre más tarde sea la división, es más lo que van a compartir, porque no se alcanzan a dividir. Entonces, su descripción sería un embarazo multifetal monocigoto, monocoriónico y monoamniótico. Y aquí lo tenemos, monocoriónico y monoamniótico. Ahora, cuando la división ocurre más del día 8, entre día 8 y 13, más de 13 días, podemos encontrar los embriones siameses y un solo corión y un solo apnios. Entonces, su descripción sería siameses monocoriónicos monoamnióticos, cuando la división es más del día 8. Ahora, este es un diagrama que explica que, como ya vimos, eh, a qué altura y a qué producto va a llegar la división. Entonces,
entre más temprano sea la división, entonces más elementos independientes vamos a tener. Y entre más tarde, más cosas van a compartir, hasta el punto de que ni siquiera los embriones sean capaces de dividirse completamente, como es el caso de los siameses. Los factores de influencia que podemos encontrar que predisponen más a los embarazos multifetales. Debemos recordar que los dicigotos son más frecuentes que los monocigotos, y esto se da principalmente por las técnicas de reproducción asistida. Esto ya sea porque hay una inducción excesiva de la ovulación, porque se utiliza citrato, contrato de clomifeno o incluso la FSH, o por la hormona gonadocoriónica humana, hay un aumento de que sean ovulaciones múltiples, entonces, por lo tanto, fecundaciones múltiples. E incluso por las técnicas in vitro, entre más embriones se implanten, pues hay más riesgo de tener embarazo múltiple, más riesgo de gemelos. Entonces, incluso la ASRM en 2017 estableció ciertas normas para el número de embriones transferidos. Entonces, la norma que se propuso es que en pacientes menores a 35 años, solo se debía usar un embrión transferido, esto para disminuir el riesgo de embarazo múltiple. Y por lo que se ha visto en sus estudios, sí ha logrado disminuir la prevalencia del embarazo múltiple. Además de que por la edad, otro factor de riesgo, hay más concentración de FSH, por lo tanto, hay un mayor estímulo ovárico que puede llevar a una mayor ovulación. Además de la raza, se vio en un estudio en 2019 que las pacientes afroamericanas tienen más riesgo de tener embarazos múltiples, seguidas de las caucásicas y al final por las hispanas. Además de la herencia, que se ha visto que tiene mayor influencia la materna que la paterna. Eso quiere decir que hay más riesgo de un embarazo múltiple cuando la mamá es hija gemela que cuando el padre es hijo gemelo. Además del tamaño de la madre, que pues se ha visto que entre más grandes y más pesadas hay más riesgo de un embarazo múltiple. Ahora nos podemos encontrar por dos mecanismos o dos mm, efectos llamados superfecundación y superfetación. La superfecundación es cuando hay una fecundación de dos óvulos en el mismo ciclo menstrual, pero no en el mismo coito o incluso puede ser no del mismo varón. Esto nos puede llevar a una heteropaternidad. Entonces, hay una fecundación de un óvulo que puede ser por un varón y luego en el mismo ciclo hay una fecundación de otro óvulo diferente que puede ser del mismo padre o no. Entonces, esto nos lleva a que tenemos dos óvulos fecundados en un mismo ciclo. Ahora, la superfetación es la fecundación, generalmente es secundario a técnicas de reproducción asistida. Entonces, hay un intervalo de fecundación de hasta un ciclo. Entonces, puede ser que se fecunde uno en un ciclo y otro óvulo en el segundo ciclo. Esto también podemos encontrar una pseudo superfetación cuando hay un crecimiento desigual de gemelos que tienen la misma edad gestacional. Entonces podemos llegar a pensar de que como uno tiene más crecimiento que otro, entonces podemos pensar, nos puede llevar a la idea errónea de que entonces uno se fecundó antes y por eso es más grande que el otro. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, el riesgo de crecimiento anormal es alto en embarazos multifetales. Entonces, por eso es una pseudo superfetación. Entonces, recordemos los dos mecanismos, una superfecundación, dos óvulos en el mismo ciclo menstrual, y la superfetación, dos óvulos diferentes con un intervalo de ciclo menstrual de hasta un ciclo. Ahora el diagnóstico, por el mismo tamaño que van a tener las pacientes por el embarazo multifetal, nuestra valoración clínica se complica y hace que sea poco confiable. Entonces podemos encontrar que la medición del fondo uterino va a tener un aumento de tamaño en el segundo trimestre, con un promedio de hasta 5 centímetros más de a un embarazo normal. Esto lo podemos encontrar desde la semana 20 hasta la semana 30. También, cuando es menor al tercer trimestre,
su palpación se hace más difícil. Lo ideal es que lleguemos a palpar las dos cabezas o incluso debemos diferenciar dos frecuencias cardíacas fetales si es que no están sincronizadas, porque si están sincronizadas va a ser muy difícil que establezcamos cuál es de cada feto. Lo ideal, pues, es la ecografía. Entonces debemos de establecer cuatro criterios importantes, elementales, por así decirlo. El número de gemelas que encontramos, la edad gestacional que tiene cada uno, su corionicidad, cuántas placentas tiene y su amnionicidad. De acuerdo al número de gemelos, lo ideal y lo que se recomienda es hacer un corte con ultrasonido que nos permita ver, de acuerdo a un plano perpendicular, dos cabezas o dos abdómenes al mismo tiempo, si es que son gemelos, para poder estar seguros de no, con el ultrasonido, no medir o no contar dos veces a un mismo feto y confundirnos de que son más fetos de lo que en realidad son. Y la corionicidad, su precisión es baja de acuerdo a las semanas de gestación, pero antes de la semana 24 se pueden establecer correctamente hasta un 95% de los casos. Continuando con la corionicidad, en el primer trimestre podemos concluir que el mismo número de coriones es el mismo número de sacos y una banda gruesa que encontremos entre los dos sacos nos da, o podemos concluir que son dos coriones dicoriónicos o dos sacos en un caso monocorión. Pero esto es difícil de establecer cuando son menos de 8 semanas. A partir de la semana 10 hasta la 14 debemos de establecer claramente cuántas masas placentarias tenemos. Entonces, si vemos dos placentas, pues claramente nos podemos inclinar a dicorionicidad. Sin embargo, una sola masa no podemos descartar, no siempre vamos a hacer que sea monocoriónico, porque como ya recordamos, como ya vimos, puede ser que dos placentas se hayan fusionado y nos dé la imagen de una sola masa placentaria, pero en realidad son dos. Entonces, una masa no siempre, no el 100% de los casos va a ser monoecoriónico. Además, podemos ver una membrana intermedia entre dos sacos. Y si esta membrana mide más de 2 milímetros, podemos concluir que es dicorionicidad, o sea que tenemos dos placentas. Si esta membrana en los casos dicoriónicos va a estar conformado por cuatro capas, que son los dos apnios de cada uno y los dos corion. Y esto nos va a llevar, va a dar un signo de pico gemelar o signo de lambda, que lo vamos a ver más adelante. Y además el sexo. Como ya habíamos dicho, generalmente, solo en ciertos casos específicos, cuando tenemos sexos diferentes, podemos decir que son dicoriónicos. Es decir, que son dos placentas o disigóticos, que fueron dos cigotos diferentes. Estos son los signos que podemos encontrar. El signo del pico gemelar o el signo de lambda nos establece dicorionicidad y es esta porción triangular de la placenta que se encuentra entre las dos capas de apnios y corion cada uno. Esta es una proyección placentaria y nos da esta forma de triángulo, por así decirlo, y lo vamos a ver cuando la membrana es mayor a 2 milímetros también. Entonces, este nos indica que son dicoriónicos, que son dos placentas. Ahora, un signo de la T es el contrario. Este se da en embarazos monocoriónicos diapnióticos, o sea, una sola placenta con dos sacos. Entonces podemos ver que la membrana entre los sacos es mucho más delgada. Entonces, debe de medir menos de 2 milímetros y esta está formada únicamente por el apnios de cada uno, comparado al signo de pico gemelar, que estos son los dos apnios y además los dos corion. Este únicamente son los dos apnios. Entonces, por esto no hay una proyección placentaria y este es el signo de la T. Recordemos, signo de pico gemelar o lambda, dicoriónicos, y signo de la T, monocoriónicos, diapnióticos. Ahora, también se podría utilizar la resonancia magnética para identificar ciertas complicaciones. También vamos a revisar algunas complicaciones más adelante,
O también se daba la idea de una radiografía, pero esta en realidad tiene poca utilidad y nos puede llevar a diagnósticos incorrectos. También se había teorizado o se había propuesto la medición por niveles de laboratorio de la fracción beta de la hormona gonadocoriónica humana o la alfa-fetoproteína, pero este no es suficientemente confiable porque se había visto que incluso niveles altos, podemos encontrar niveles altos en embarazos únicos y niveles más altos en embarazos únicos que en embarazos múltiples. Entonces, no siempre mayor número de fetos es igual a una concentración más elevada de la hormona gonadocoriónica humana y la alfa-fetoproteína. También otro método diagnóstico que podemos tener es la exploración placentaria directamente en el posparto. Entonces, esto nos va a llevar a que si tenemos un solo saco amniótico, pues claramente es monocigoto. Si tenemos dos sacos separados por un corión, en este caso, este es un saco y este es otro saco, y separados por este corión, pues claramente es disigótico. Y también de que podemos ver claramente la división entre una placenta y la otra, ¿no? También recordemos, en un sexo o incluso grupo sanguíneo diferente nos orienta a un embarazo disigoto. Pero miren, esta es una imagen muy interesante de cada uno con su apnios y divididos por el corion. Entonces, por así decirlo, si lo viéramos en una ecografía, por aquí veríamos el signo de lambda o del pico gemelar también. Ahora encontramos ciertas adaptaciones fisiológicas maternas a este embarazo múltiple. Entonces, esto es importante que lo entendamos porque de aquí se derivan ciertas complicaciones en los embarazos múltiples. Entonces, en el primer trimestre, tenemos mayor concentración de la hormona gonadocoriónica humana. Entonces, esto nos va a llevar a incluso más náusea en vómito comparado a un embarazo único. La bulimia, cuando normalmente es de 40 a 50% en únicos, en multifetales podemos tener un aumento de hasta un 50 a un 60%. Pero esto también nos podría predisponer a mayor pérdida sanguínea durante el parto, porque podría ser más complicado. Pero esto no siempre ocurre. Esto nos lleva a una masa eritrocitaria aumentada por la bulimia, pero incluso no es suficiente. A pesar de que es aumentada, no es suficiente. Y gracias al número de fetos, hay más requerimientos de hierro y folato. En esta combinación de dos factores, hace una predisposición a tener anemia materna, porque a pesar de que está aumentada, no es suficiente y además tenemos más requerimientos. Entonces, se llegó a ver que existe una presión diastólica disminuida a partir de la semana 8, pero al final del embarazo hay una compensación de hasta alrededor de 15 milímetros de mercurio en la presión diastólica. Entonces, todo esto, una hipervolemia, sumado a menor resistencia vascular por el embarazo, nos va a llevar a un gasto cardíaco elevado, incluso de hasta más del 20%. Y esto nos lleva a más volumen por cada latido, no latidos más frecuentes, sino más volumen. Además, podemos encontrar un útero incontenido no fetal de hasta 10 litros puede llegar a ser el volumen y hasta 9 kilos puede ser en total. Entonces, es un aumento de volumen muy, muy importante para la madre. Este volumen nos podría llevar incluso hasta una uropatía obstructiva que podría llevar a una alteración renal. Esto se podría solucionar con una apniocentesis del polidrapnio. Sin embargo, se vio que a pesar de la apniocentesis, va a volver a formar polidipnios. Ahora entrando a las complicaciones del embarazo, pues primero que nada, uno de los más importantes es un aborto espontáneo y esto se da más en embarazos monocoriónicos más que en los dicoriónicos. O puede ocurrir que uno de los fetos se pierda espontáneamente. Esto puede ocurrir de hasta un 10 a un 40% de los embarazos gemelares. Y si en el primer trimestre uno de los fetos muere, va a desaparecer y va a ser reabsorbido generalmente para el segundo trimestre. Esto se le llama a feto evanescente, perdón. Y este riesgo aumenta entre más fetos haya. Entonces, entre más fetos hay más riesgo de que alguno muera y desaparezca.
Esto nos lleva también a una de las complicaciones de malformaciones congénitas. Se vio que en embarazos multifetales puede ser de 406 por cada 10.000 embarazos multifetales, comparado a 238 por cada 10.000 embarazos. Las principales son las cardiopatías cardíacas, y esto se vio más en embarazos monocoriónicos. También está aumentado el riesgo por TRA, que está mm, influenciado por la edad materna y la duración de la subfertilidad, por las técnicas de reproducción asistida. Otro de los puntos importantes es peso bajo al nacer. Esto puede ser por una restricción del crecimiento fetal o parto pretérmino, que también es muy importante y muy frecuente en los embarazos multifetales. Se vio que un peso fetal a partir de los 28 a 30 semanas hay un retraso a partir de esta, que es un retraso progresivo. Entonces, tiene un crecimiento normal hasta la 28 a 30, pero a partir de aquí hay un retraso y nos va a llevar a un peso bajo al nacer. Este es un ajuste del peso, se debe hacer un ajuste del peso esperado considerando que son embarazos multifetales. Idealmente no deberíamos usar la misma comparación de peso que se usa en embarazos únicos que en embarazos multifetales. Y podríamos hacer una ecografía cada 4 semanas a partir de la 16 a la 20. A menos que detectemos que tiene riesgos y complicaciones, podemos hacer una ecografía cada 2 semanas como vigilancia. Además, la hipertensión. Tenemos hasta más de 14% más tendencia a trastornos hipertensivos durante el embarazo. Y también se ha visto que entre más número de fetos, hay más riesgo de desarrollar hipertensión durante el embarazo. Entonces, si son gemelos y disigóticos, entonces hay más frecuencia, perdón, si son gemelos y con diabetes gestacional, hay más frecuencia de desarrollar preeclampsia. Y estos dos trastornos hipertensivos tienen como resultado una restricción al crecimiento intrauterino. Y pues, como ya vemos, lo ideal es utilizar aspirina para la prevención. Ahora, en el desarrollo infantil a largo plazo se vio que un embarazo multifetal tiene más riesgo de desarrollar parálisis cerebral infantil de hasta 2 veces, y que la principal causa se vio por prematurez, restricción del crecimiento fetal, ciertas anomalías congénitas, el síndrome de transfusión gemelo a gemelo, que lo vamos a ver más adelante, e incluso la muerte fetal de otro gemelo puede llegar a causar parálisis cerebral o daño al desarrollo cerebral. Ahora vamos a entrar a la tercera y última parte de la sesión, que son las complicaciones fetales especiales o específicas. Estas son ciertas complicaciones que podemos encontrar de acuerdo al tipo de embarazo multifetal que tengamos. Hablando de los gemelos monoamnióticos, es decir, que tienen un solo saco, este se puede dar hasta un 1% de los seminales y generalmente se da, bueno, hasta un 4% de los monocoriónicos. Este tiene un alto índice de complicaciones importantes. Los principales pues, son los abortos, la muerte perinatal, anomalías congénitas, síndrome de transfusión gemelo-gemelo, un cordón umbilical enredado y esto los abortos, los podemos ver que incluso puede, al llegar a nacimiento, menos de un 50% en el periodo neonatal. Esto debido a anomalías congénitas o abortos espontáneos también. La muerte perinatal, principalmente por un parto pretérmino causado o un síndrome de transfusión gemelo-gemelo, cordón enredado o anomalías congénitas. Y estas anomalías congénitas pueden ser de hasta un 18 o un 28%. El síndrome de transfusión gemelo-gemelo es menos común en monoamnióticos que en los diamnióticos. Es más común cuando tienen dos sacos diferentes. E incluso podemos encontrar un cordón umbilical enredado. Como podemos ver, está prácticamente trenzado, anudado. Igual, y este se debería establecer por Doppler, que este es un riesgo importante también. Cuando tenemos pruebas que nos inquietan o pruebas preocupantes, se podría o se
propone una cesárea electiva a las 32 o 34 semanas. Esto acompañado de su esquema de maduración pulmonar también. Ahora, entrando al campo de los gemelos singulares o los gemelos aberrantes, pues estos son resultado de división incompleta de del embrión en dos gemelos. Como ya vimos, pues se necesita una división a ciertos días. Entonces, esto se podía dar, podemos llegar a un gemelo singular aberrante por dos casos, ya sea una división incompleta o incluso una fusión se ocurre una división muy temprana y luego se hace una fusión igualmente temprana de estos dos embriones. Entonces tenemos dos caminos. Esto también tenemos dos clasificaciones, dos casos, que sean simétricos totalmente o que sean asimétricos. Dentro de los casos asimétricos podemos tener un gemelo parásito, un feto en feto o incluso el riesgo de un síndrome de perfusión arterial reversa gemelar, que también se llama TRAP por sus siglas en inglés. Ahora, los gemelos siameses, como ya vimos, están unidos por uno de los polos y de acuerdo al polo en el que están unidos es el nombre y la clasificación que reciben. En este caso, el más común, el tipo más frecuente es el toracópago, es decir, que están unidos por el tórax y los gemelos siameses pueden ser de 1.5 por cada 100.000 nacimientos. Su diagnóstico principalmente pues es la ecografía y se debe hacer la detección desde el primer trimestre. Esto nos puede orientar cuando los polos fetales están muy cerca o podemos encontrar más de 3 vasos en un cordón. También puede ser que tengan menos extremidades de las esperadas. Hay una hiperflexión de la columna también. Podemos encontrar un polo fetal bífido, o sea que es un solo cuerpo, pero que tiene división bífida o incluso también un aumento del espesor nucal. Entonces, este es un ejemplo de un embarazo siamés, de gemelos siameses de tipo toracópago. Entonces, como podemos ver, un solo tórax, pero tienen dos cabezas. Entonces, este fue un embarazo de 13 semanas y pues cuando tenemos casos de este tipo y tienen no comparten tantos órganos, por así decirlo, vitales, se puede dar una cesárea siempre y cuando la edad sea viable, pero estos son difíciles de tratar y no son muy comunes. Ahora, también hablando de los simétricos, tenemos el gemelo parásito y el caso feto en feto. El gemelo parásito externo es un gemelo que se unió y se fusionó a un gemelo normal. Entonces, tenemos defectos macroscópicos o incluso que está formado solo por partes. Entonces, nos vamos a tener un feto que tiene extremidades supernumerarias, o sea, más número de extremidades. Y generalmente en este gemelo parásito no va a tener corazón o tampoco va a tener un cerebro funcional. Entonces tenemos un feto que tiene, por así decirlo, anexado partes o parte de un gemelo que no es funcional. Esta teoría, la teoría de la causa, se piensa que es derivado de un gemelo defectuoso que falleció y los tejidos de este se unen al gemelo sano. Ahora, el feto en feto es cuando un embrión se envuelve dentro de otro gemelo desde el inicio. Desde el inicio, la división ocurre, pero queda envuelto uno dentro de otro. Entonces vamos a tener generalmente en la región intraabdominal y este crecimiento pues se va a detener en el primer trimestre, ya que no se desarrolla ni un corazón ni un cerebro, pero aún así se forma cierta parte de tejido. Ahora vamos a entrar a uno de los casos más importantes que pueden conllevar más riesgo de los gemelos monocoriónicos y sus anastomosis vasculares. Primero debemos recordar que una anastomosis pues son conexiones entre las placentas monocoriónicas, en- entre la placenta monocoriónica y generalmente son exclusivas del tipo de placenta monocoriónica. Entonces, en una sola placenta, como vemos,
van a tener ciertas anastomosis que comparten el suministro entre uno y otro. Los casos que podemos tener son anastomosis arterioarteriales, ¿no? Dos arterias, venovenosas y arteriovenosas. Las más importantes son importantes clínicamente son las arteriovenosas, porque estas son más profundas y por lo tanto pueden llegar a tener un compartimiento velloso común. Y esto se le puede llamar como una tercera circulación. Entonces, comparten más volumen sanguíneo que las otras tipos de anastomosis y también son más profundas. Todas estas divisiones de anastomosis son importantes porque nos explican de cierta forma las complicaciones más adelante. La primera que vamos a hablar es el síndrome de transfusión gemelo-gemelo. Entonces, o TTTS por sus siglas en inglés. Esta se da de un 10 a un 15% de los casos. Esto ocurre cuando la sangre de un feto donante llega hasta un feto receptor. Entonces debemos establecer que el feto donante generalmente, para que sea feto donante, va a desarrollar anemia y restricción del crecimiento y por lo tanto va a ser más pequeño. Y el feto receptor va a desarrollar policitemia e incluso puede tener sobrecarga circulatoria y nos va a dar un feto más grande con una hiperviscosidad. Por lo tanto, podemos tener hiperbilirrubinemia y puede llegar a desarrollar kernicterus. Entonces, esto se da generalmente a mitad del embarazo y es causado por una circulación unidireccional de anastomosis arteriovenosas profundas. Entonces, esto lo podemos ver acá. Una circulación unidireccional de anastomosis arteriovenosas profundas. Esto se da por la circulación hasta una tercera circulación, un espacio velloso común, y luego, en lugar de regresar la sangre al feto, se pasa hacia el siguiente. Entonces esto nos da un feto donante y un feto receptor. Esto se explica porque la sangre desoxigenada de la arteria placentaria donante llega hacia el cotiledón común, el tercer espacio. Existe el intercambio gaseoso normal, sin embargo, la sangre oxigenada sale del cotiledón por una vena placentaria del receptor hacia el segundo feto, el segundo gemelo. Esto nos da como resultado una hipovolemia del donante, pero con una hipervolemia del receptor. Entonces, el donante va a desarrollar oligohidropnios porque pues, va a tener restricción del movimiento y del crecimiento, y también la misma oligohidropnios nos puede llevar a una hipoplasia pulmonar y con mayor riesgo de ruptura prematura de membranas. Y el receptor va a desarrollar un polihidropnios. Esto, pues, obviamente por un mayor volumen va a llevar a una mayor producción de orina, lo que va a llevar a mayor volumen de líquido, y también por el aumento de la circulación de su volumen nos puede llevar a una insuficiencia cardíaca. Esto nos puede llevar a un daño cerebral fetal de acuerdo a complicaciones por las anastomosis. Lo principal que podemos encontrar son parálisis cerebral, microcefalia, poroencefalia y encefalomalacia multiquística. Incluso puede estar causada por una necrosis isquémica. Entonces, en el donante hay una hipotensión que nos va a llevar a anemia, y en el receptor, pues esta inestabilidad en la presión arterial nos puede llevar también a necrosis. Entonces también este es un caso muy particular en la que si uno de los fetos muere y comparten su anastomosis arteriovenosa, entonces debido a que el feto que fallece, pues pierde toda resistencia vascular. Entonces, por lo tanto, toda la sangre se va a ir a uno de los fetos, lo que va a causar una hipotensión muy rápida del otro feto que está vivo. Entonces, esto nos va a causar una necrosis por isquemia, porque se perdió todo el volumen, porque se fue al otro feto que perdió resistencia vascular. Entonces, su diagnóstico de esto principalmente va a ser por ecografía, y esto pues, se da en casos de
vamos a encontrar un embarazo monocoriónico, y el otro criterio es que uno de los dos va a tener polihidrapnios con arriba de 8 centímetros y el otro va a tener oligohidrapnios. Estos se utilizan para clasificarlo, la clasificación de Quintero, que se estableció desde el 99 y lo divide por estadios. Entonces, entre más estadio es como un avance. El primero, pues vamos a tener primero volúmenes discordantes de líquido, pero aún todavía hay orina en el donante. En el estadio 2 vamos a tener el estadio 1 sumado a que no hay orina en la vejiga del donante. En el 3, pues es el estadio 2 sumado a que tenemos ahora sí unas anormalidades en el Doppler de la arteria umbilical o incluso conducto venoso o de la vena umbilical. En el 4 ya es cuando encontramos ascitis o hidropesía franca en cualquiera de los dos gemelos. Y en el quinto, pues es la muerte de cualquiera de los dos fetos. Su tratamiento se basa principalmente, o las opciones que tenemos es una ablación láser de las anastomosis, o sea, separar totalmente las anastomosis, una amnioreducción, o sea, reducir el tamaño de volumen de el feto con polihidrapnios, o incluso una reducción fetal selectiva, o sea, se elige a uno de los dos fetos y se ocluye su vena o su cordón umbilical totalmente. Esto para salvar, por así decirlo, o quedarse con solo uno de los fetos. Esto se puede dar por radiofrecuencia, por ablación o directamente una ligadura por fetoscopía. También pues, puede darse el caso de una interrupción temprana del embarazo. Ahora, la otra alteración, pues es la secuencia de anemia policitemia o TAPS, también se le conoce. Esto pues es una causa de la transfusión feto-fetal de forma crónica. Entonces, esto se establece por una diferencia de hemoglobina entre el receptor y el donante. Entonces, el donante, como ya vimos, pierde volumen, entonces por lo tanto va a estar anémico. Y el receptor gana volumen, entonces va a tener policitemia. Esto se da cuando tiene una transfusión feto-fetal, pero no tiene diferencias de líquido amniótico, que es lo que lo diferencia del síndrome de transfusión gemelo-gemelo. Se puede dar a cualquier edad gestacional e incluso hasta un 13% de los casos es diatrógeno por láser, o sea que sea del tratamiento con láser hasta 5 semanas después. Su diagnóstico se basa en medir la velocidad de la arteria cerebral media y tener una discordancia importante entre los dos gemelos. Su tratamiento pues se puede basar en una conducta expectante, vigilancia, el parto, utilizar el láser o incluso una transfusión intrauterina. Tenemos otra vez la opción de un feticidio selectivo o interrumpir el embarazo. Ahora, la secuencia gemelar de perfusión arterial reversa o TRAP. Esto también se le conoce como una gemelación acardíaca. Esta es muy rara y también es muy grave. Entonces, tenemos un gemelo que tiene una insuficiencia cardíaca y un gemelo receptor que va a estar mal formado, no tiene corazón, o sea, es acardíaco. Esto se da por una derivación placentaria arterioarterial muy grande, acompañada de una derivación veno-venosa. Entonces son dos anastomosis, una arterioarterial y una vena-venosa. Entonces, lo que vamos a encontrar es que la sangre usada del donante se aumenta la presión gracias a la del receptor. Entonces, la sangre generalmente se va a ir hacia los vasos ilíacos porque, o sea, y nos va a llevar a una irrigación de la porción inferior. Entonces, esto nos da que el suministro solo llegue hacia los miembros inferiores y no se va a desarrollar la parte superior del feto. Entonces, vamos a tener un feto donante que es acardíaco mal desarrollado. Y su tratamiento, pues, es una ablación, una separación de las anastomosis por radiofrecuencia o directamente del cordón para un feticidio selectivo.
Ahora también nos encontramos con un crecimiento discordante. Este se da hasta un 15% de los embarazos gemelares y entre más diferencia de peso haya entre uno y otro, está más aumentada la mortalidad perinatal. También, entre más temprano y que además sea monocoriónico, está aumentada la mortalidad. El crecimiento discordante, cuando ocurre menos de 20 semanas de gestación, pues hay más riesgo de hasta un 8 o un 15% de que muera el feto que tiene restricción. En los embarazos monocoriónicos, la placenta puede ser causado porque la placenta está compartido de forma desigual, o sea, simplemente que uno tiene más suministro que otro. También la TTSS, la de transfusión reversa, nos puede dar anastomosis placentarias. Entonces, cuando hay desequilibrios en la perfusión, puede ser que uno tenga mejor perfusión que otro. Entonces, este nos va a dar un crecimiento desigual entre uno y otro también. Hablando de los dicoriónicos, pues puede ser por varias razones. Puede ser que uno tenga un potencial genético distinto, porque recordemos que genéticamente son dos hermanos separados normales. También puede ser que no tenga una implantación correcta de alguna de las dos placentas, que una reciba directamente desde la madre mayor suministro que otra. O también que cada uno, alguno tenga anomalías del cordón umbilical. Su diagnóstico pues debe ser por ecografía, igualmente que las otras, y pues se hace una biometría fetal ecográfica y si se establece que la diferencia de peso es mayor a 20%, se establece el diagnóstico. Y para hacer este cálculo se utiliza el peso fetal del gemelo mayor menos el peso del menor entre el peso fetal del gemelo mayor. Entonces, si esta operación nos sale con una diferencia de más de 20%, se puede establecer que tienen un crecimiento discordante. Además, es poco confiable que se utilice las diferencias de longitud cefalocaudal. Los posibles efectos adversos que nos puede llevar este caso, pues es que uno de los dos desarrolle síndrome disneico, que alguno tenga hemorragia interventricular, convulsiones, leucomalacia periventricular, septicemia o una enterocolitis necrotizante. Su tratamiento, pues son pruebas sin esfuerzo y evaluación del perfil biofísico. Y hasta ahorita se tiene poca información para elegir en qué momento se debe de hacer la inducción del trabajo de parto. Otra complicación importante es el parto pretérmino. Esto es aumentado su riesgo entre mayor número de fetos. Si son gemelos, se puede llegar a ver hasta un 60% de los casos y cuando son triates, hasta un 98% de los casos va a ser parto pretérmino. Los factores importantes en esto, pues es que se da más en embarazos monocoriónicos, también haber tenido un parto pretérmino previo, madre adolescente, que sea nulípara, que tenga obesidad y que también está acompañada de diabetes. La prevención, se estudiaron ciertas medidas y su eficacia. Entonces, se vio que un reposo, el establecer reposo a la madre, aún así había resultado ineficaz. Se estableció una tocólisis profiláctica y la FDA dijo que no era lo más recomendable, que aún así tenía muchos riesgos. La progesterona se mostró ineficaz para evitar el parto pretérmino y el cerclaje cervical solo llegaba a ser útil y este se acompañaba de indometacina, lo que mostró que sí podía reducir considerablemente la prevalencia de parto pretérmino era utilizar un pesario vaginal de Arabin. Este es un anillo de silicón que se pone y rodea el cuello uterino. Y esto logró demostrar que reducía el parto pretérmino antes de las 32 o 34 semanas. Su tratamiento, pues se vio que los tocolíticos no mejoraban los resultados neonatales y que este llegaba a más complicaciones cardiovasculares, pero sí se vio que el esquema de maduración pulmonar con betametasona sí reducía la morbilidad neonatal. Ahora, para recomendar el trabajo de parto,
La ACOG en el 2021 estableció ciertos periodos de acuerdo al tipo de embarazo. Entonces, si son embarazos dicoriónicos diapnióticos, es decir, dos placentas, dos sacos, se podía inducir el trabajo de parto de la semana 38 a la 38.6. Si son monocoriónicos diapnióticos, en la semana 34 hasta la 37.6. Y si son monocoriónicos monoamnióticos, puede ser en la 32 a la 34 semanas. Esto por el alto riesgo de complicaciones que podemos encontrar durante un trabajo de parto. Entonces, lo que podemos llegar a encontrar es que sea una disfunción contráctil uterina, o sea, que no sea suficiente la fuerza contráctil del útero, que tengan presentaciones fetales anormales, uno de los dos. También podemos encontrar prolapso del cordón umbilical, casos de placenta previa, un desprendimiento prematuro de placenta, incluso partos quirúrgicos de urgencia o una hemorragia obstétrica causada por una atonía uterina. Todo esto, gracias a esto se plantearon ciertas medidas de prevención para el trabajo de parto, para disminuir el riesgo, y estas se basan principalmente en tener un obstetra que tenga un entrenamiento formal y que tenga una monitorización continua del trabajo de parto, además de tener líquidos intravenosos, que tenga el banco de sangre, tenga sangre disponible para este caso, que tengamos un obstetra y un equipo obstétrico con experiencia, no solo obstetra, sino que un equipo completo, que tengamos una ecografía disponible para establecer si hay cambios en la posición o del cordón de los fetos. También tenemos que tener disponible equipo de anestesia mm, que esté preparado para este tipo de casos. Y también se recomienda que mínimo sea un ayudante de pediatría por cada uno de los fetos, además de tener un área con suficiente tamaño para que tenga un equipo, para que el equipo tenga suficiente espacio. Además de que tenemos que tener un equipo disponible para que si se necesita anestesia de urgencia o que incluso cirugía, y también tener equipo de reanimación neonatal y también de reanimación materna. Ahora, para establecer una presentación fetal, pues principalmente se hace por ecografía. Y si teníamos casos de que cefálico, o sea, los dos gemelos son cefálicos, pues se podía optar por un trabajo de parto vaginal. Estos son los tres tipos de combinaciones que podemos tener, principalmente los más comunes. También está acompañado de la cefálica pélvica o la cefálica transversal. El tipo de anestesia, pues debía ser por vía epidural. Y debemos recordar que un embarazo multifetal, un trabajo de parto de un embarazo multifetal, pues avanza más lento y que podemos tener apoyo de oxitocina, pero también recordemos que este conlleva, tan solo el propio trabajo de parto tiene más morbilidad que si se utilizara una cesárea normal. Ahora, si optamos por un parto vaginal, debemos procurar que el intervalo de nacimiento entre gemelo y gemelo sea menor a 30 minutos. Y si se utiliza cesárea previa, es también un riesgo de rotura uterina. Principalmente en la cesárea, si es que se opta por cesárea, de los cuidados que tenemos que tener es un riesgo por la hipotensión supina, o sea, por tanto volumen que haga compresión de la vena. Y esto, la medida que se optaba era colocar la paciente en decúbito lateral izquierdo. Ahora, gracias por su atención. Esta es la bibliografía que se utilizó para esta presentación y muchas gracias por su atención. Ahora, como dato cultural, pues personaje es Ben Carson y por si lo recuerdan, pues se ha hecho una película y también un libro de la película acerca de él. Y pues él en 1987 y su equipo fue la primera persona en realizar una separación de siameses exitosa, porque hasta ese caso todos habían muerto durante la cirugía, alguno de los dos gemelos. Este caso fue de Patrick y Benjamin Binder, los hermanos Binder, y estos estaban unidos por la parte craneal posterior. Lo que poco se habla en la película y del libro es que uno de los dos falleció tiempo después, quedó con daño cerebral, con repercusiones cerebrales muy importantes, y uno de los dos quedó en estado vegetal y falleció al poco tiempo.
Ahora, en 1997, fueron los hermanos Banda, y esto fue muy importante porque ellos estaban unidos por la parte craneal superior, y este fue el primer caso en el que sí sobrevivieron los dos gemelos, y estos ya eran más grandes. Y en el 2003 eh, se realizó el primer intento de separación, la cirugía de separación de siameses adultos. Estos tenían 29 años, y en este caso los dos gemelos fallecieron tiempo después. Y muchas gracias por su atención. Esta ha sido la clase de macrosomía y embarazo multifetal y sus complicaciones. Muchas gracias por su atención.